Periquito.com, recargamos tus ideas. Hace partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Maduro dice que creará una nueva economía de ser reelegido el 22 de abril. El mandatario indicó que su meta es alcanzar los 10 millones de votantes. El presidente Nicolás Maduro aseguró este martes que construirá una nueva economía al servicio del pueblo si es reelegido en los comicios del 22 de abril. Voy a iniciar una gran ofensiva para construir una nueva economía que satisfaga las necesidades verdaderas del pueblo. Un nuevo comienzo económico, afirmó Maduro en un acto para formalizar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Maduro indicó que 2018 es un año clave para la historia de Venezuela. Además, mostró el Plan de la Patria 2025, el modelo de gobierno que piensa aplicar si gana en los comicios. 10 millones de votos es la deuda que tenemos con el comandante Hugo Chávez, recordó el mandatario. El jefe de Estado señaló que la oposición no presentó candidato por orden de Estados Unidos para boicotear las elecciones y llamar a la abstención para luego buscar un golpe de Estado. La Mesa de la Unidad Democrática reiteró que solo participará en la convocatoria del 22 de abril si se cumplen las condiciones que plantearon en el diálogo desarrollado en República Dominicana. Es una nota de F que no trae otras declaraciones de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ayer, por ejemplo, se preguntaba y le preguntaba a los cientos de seguidores que estaban alrededor de él en la Plaza Diego Ibarra de Caracas, y digo cientos porque no era más que eso, que si él iba a conceder garantías electorales para que lo derrotaran. Decía que jamás, en todo caso, esto de construir una nueva economía, ya lo dijo en 2013, lo dijo cuando pidió los votos para la Asamblea Nacional y lo dijo también cuando convocó a la írrita Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente iba a resolver los problemas de la economía. 6 meses después, ustedes ven que esos problemas no solo es que no se han mejorado, sino que se han agravado fuertemente. Presenta Maduro el Plan de la Patria 2025. Primero se lo va a llevar al cuerpo de Chávez, que está en el Museo Histórico Militar, hoy conocido como el Cuartel de la Montaña y también por sus siglas CDLM. La verdad de las cosas es que se ha consumado lo que la Asamblea Nacional llama un simulacro electoral, del cual vamos a estar hablando en minutos. Y esta es una nota que nos trae Efecto Cocuyo. Nos dice: la Asamblea Nacional rechaza simulacro electoral presidencial del 22 de abril. La Asamblea Nacional en su sesión del martes 27 de febrero aprobó por unanimidad un acuerdo en rechazo a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril al calificar el proceso como simulacro electoral, tal como dijo la semana pasada la Mesa de la Unidad Democrática al anunciar que los partidos que la conforman no participarían en los comicios. El presidente del Parlamento venezolano, Omar Barbosa, dijo que eso es un simulacro electoral. No lo reconocemos como elección libre. Exigimos que en Venezuela se realicen elecciones libres, manifestó durante su participación. El legislador de Un Nuevo Tiempo recordó las denuncias de la empresa Smartmatic, que calificó de manipulados los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente del pasado 30 de julio de 2017 y las denuncias de fraude electoral durante las elecciones regionales de octubre del año pasado, cuando desconocieron el triunfo del candidato opositor Andrés Velázquez. Mientras el pueblo venezolano sufre, el gobierno pretende orquestar una farsa. No podemos olvidar las pruebas presentadas por Smartmatic y lo sucedido en Bolívar, recordó Barbosa, y añadió que para que haya un cambio en el país, la solución de fondo es que el cambio político se dé a través de elecciones libres, con garantías, y no con el actual sistema electoral que no es ni legítimo ni confiable. El principal titular del diario 2001, edición impresa, nos dice: Maduro se anotó para el 22A sin rival por la oposición. Importante este matiz que hace 2001. Aspirante a la reelección, formalizó su candidatura ante el CNE y entregó Plan de la Patria 2019-2025 como parte de su postulación. Por su cuenta se registraron candidatos de extracción chavista: Falcón, Henry Falcón, y Francisco Visconti, uno de los golpistas del 27 de noviembre de 2002,
de 1992, que además promete rescatar las raíces originales del bolivarianismo chavista militar. Casi que a uno le provoca decir, Dios nos libre. Además está el señor Bertucci y hay un par de candidatuchos por ahí que ni nombre tienen. Es decir, a Maduro lo respaldan 10 partidos, nos dice el principal titular de El Universal. Falcón se lanza con las tarjetas de Alianza Progresista más Icopey. Y luego están Bertucci y los otros 3 candidatos. Creo que uno es Visconti y creo que hay otros 2, ¿no? El tarjetón electoral va a estar lleno de chavistas. Maduro eligió los partidos que quiere tener como rivales, eligió a los candidatos que quiere tener como rivales. Y bueno, estas son las elecciones, entre grandes comillas, que tendrá Venezuela el 22 de abril de 2018. Elecciones a la nicaragüense. Fíjense cómo refleja Telesur la necesidad que tiene Maduro de presentar, aunque sea, digamos, unas condiciones de una media mascarada para estas elecciones. Fíjense cómo presenta Telesur la candidatura de Henry Falcón. Dice, opositor venezolano, Henry Falcón formaliza candidatura presidencial. Hay como una necesidad de la prensa oficial de decir que Henry Falcón es opositor. Fíjense también lo que dice aquí Últimas Noticias. Henry Falcón cuadró para el clásico presidencial. Y el antetítulo de esta nota es La oposición sí va a elecciones. Entendiendo que el presidente del grupo Últimas Noticias es Felipe Saldivia, periodista, amigo, gran amigo, porque sea chavista no es menos amigo mío. Fuimos amigos durante muchos años, mucho antes de que saliera el chavismo, y seguimos siendo amigos. O por lo menos yo lo considero mi amigo, no sé qué pensará él, hace muchos años que no nos vemos. Bueno, viniendo esto de él, digamos, un viceministro de comunicación, que además es presidente del grupo Últimas Noticias, no se rían por esto. Bueno, ya ustedes saben de qué pie cojea la candidatura del señor Falcón. El opositor venezolano Henry Falcón, nos vuelve a decir Telesur, inscribió este martes su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral para las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. Falcón acudió ante las autoridades del CNE para formalizar su candidatura presidencial, que contó con el respaldo de los partidos Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo y COPEI. Por cierto, minutos después, la directiva del COPEI histórico, la del que no está cooptado por el Tribunal Supremo de Justicia, salió a rechazar la candidatura de Falcón. Asimismo, el exgobernador del estado Lara presentó ante el Poder Electoral su programa de gobierno. Vengo por esos millones de venezolanos que se sienten frustrados. Hablo en nombre de los venezolanos que quieren una salida pacífica y constitucional, dijo el candidato tras entregar los recaudos ante el CNE. Por supuesto, Telesur hizo lo que no pudo hacer BTV. BTV se arriesgó a transmitir en vivo las declaraciones de Falcón y por primera vez en 19 años se oye una verdad en BTV. Falcón llamó a Maduro el candidato del hambre, dijo que la gente está sufriendo. Bueno, esto es invalorable en este momento del país, digamos, invalorable que la gente que solo ve BTV pueda por lo menos por unos minutos ver una visión alternativa a la propaganda inmisericordia que ese canal transmite durante 24 horas al día, durante 7 días a la semana y los 365 días del año. La Mesa de la Unidad Democrática se deslinda completamente de esa candidatura y con el término repudia lanzó un comunicado anoche que voy a leer, que trae El Nacional. La coalición opositora manifestó que con este paso Falcón se aparta de la unidad y del sentimiento democrático del pueblo venezolano. Repudiamos la inscripción unilateral de Henry Falcón. El día de hoy Venezuela reclama unidad y democracia 27 de febrero. La MUD fijó su posición para una verdadera elección en Venezuela en una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro, en la que exigió que la coalición sea habilitada como partido y una fecha electoral que debe dar el margen suficiente para garantizar, construir y difundir adecuadamente las ofertas electorales. Otras de las demandas fueron permitir la conformación de una adecuada misión de observación internacional dirigida por la ONU y una nueva conformación del Consejo Nacional Electoral, y que los rectores a designar
sean fruto del consenso entre el gobierno y la oposición. Básicamente, la MUD se remite a las condiciones, al proyecto de acuerdo que esbozaron los cancilleres el pasado 2 de diciembre. Henry Falcón, con su inscripción para una farsa electoral, se deslinda completamente de la unidad, afirmó la MUD en otro tweet. Voy a leer ahora a continuación una serie de tweets de personalidades que han reaccionado al anuncio de Falcón. Una de ellas es Axel Capriles, el psicólogo social. Dice: la debilidad, el fracaso de la oposición venezolana se debe en mucho a su falta de entereza moral, haber coqueteado con personajes como Arias Cárdenas, Manuel Rosales y Henry Falcón, haber aceptado figuras que reproducen la mentalidad del chavismo. Haciéndole honor a la verdad, hay que decir en este momento del país que un nuevo tiempo, con todo lo que estuvo bajo la lupa de los que creían que era un partido cooptado por el gobierno, bueno, un nuevo tiempo se mantiene dentro de la unidad y no lanzó candidatura propia y se mantiene pues dentro de la línea de la unidad democrática. Edgar Gutiérrez, consultor político, director de Benebarómetro, una de las figuras que más sabe de política en este país, simplemente lanza una frase de Winston Churchill. Dice: lo malo de cometer suicidio político es que se vive para lamentarlo. Y la periodista Luzmeli Reyes, directora de Efecto Cocuyo, cita un tuit de Eugenio Martínez. Eugenio dice lo siguiente: en sentido estricto, al inscribirse como candidato para el 22 de abril, Henry Falcón se aparta de unidad y de la decisión de no participar por falta de condiciones, y no debería pensarse que representa a la oposición. Atención medios y periodistas. Y Luzmeli responde a estos tal cual: ni Copey ni el MAS estaban en la MUD, así que él no es el candidato de la unidad. Ya les leí el principal titular del Universal. Maduro formalizó candidatura apoyado por 10 partidos. Falcón se inscribió en el CNE con las tarjetas de AP, MAS y Copey, es decir, el tarjetón de 2018 va a ser un tarjetón netamente chavista. Mientras tanto, 11 senadores estadounidenses presentaron una resolución pidiendo elecciones libres en Venezuela contra las acciones represivas y antidemocráticas del gobierno, en la que también llaman a una celebración de elecciones libres y justas. La resolución establece además que cualquier próxima elección que no cumpla con las normas internacionales establecidas se considerará ilegítima y condena el cruel uso del racionamiento de alimentos del gobierno para influir en los comicios durante un periodo de grave escasez de alimentos y hambre generalizada. El texto contempla que el Senado pida al gobierno venezolano que posponga las elecciones presidenciales, legislativas y municipales programadas para el 22 de abril hasta que se cumplan una serie de condiciones mínimas. Lo interesante de este proyecto de acuerdo firmado por el Senado de Estados Unidos es que quien lo encabeza es nada más y nada menos que Bernie Sanders. Bernie Sanders fue un precandidato presidencial estadounidense demócrata. Perdió con Hillary Clinton las primarias del Partido Demócrata, pero es una de las figuras más a la izquierda de la política estadounidense. De hecho, él se afirma a sí mismo como socialista. Es el preferido de muchas de las estrellas de Hollywood, incluyendo muchas de las estrellas de Hollywood que apoyaron en algún momento al gobierno de Hugo Chávez y después al gobierno de Maduro. Y es interesante que Sanders esté al frente de esta iniciativa. Implica que hay un consenso muy amplio en Estados Unidos sobre lo que es el gobierno de Nicolás Maduro y cómo hay que actuar frente a él. Para finalizar este bloque, algunos titulares. La CIDH exhortó a Maduro a aceptar ayuda humanitaria. Francisco Eguiguren, relator de la Comisión para Venezuela, aseguró que el gobierno no tiene la capacidad para atender la crisis que vive el país. Esto fue durante el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se están celebrando en este momento en Bogotá. Mientras tanto, Larry DeBow, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, una ONG chavista creada para darle, digamos, cierta legitimidad o un barniz de legitimidad al gobierno venezolano, denunció que la crisis humanitaria se debe a las sanciones económicas que países como Estados Unidos le han interpuesto a funcionarios del país. El representante de Venezuela afirmó que el gobierno acepta que hay una dificultad para el acceso a alimentos y medicinas, pero señaló que Venezuela tiene capacidad para comprar y proveer a su población los recursos que requiere. Venezuela no necesita que nos regalen nada.
El principal titular del diario El Nacional es justamente este. CIDH exige a Nicolás Maduro aceptar la ayuda humanitaria. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco José Guiguren, afirmó que el Estado venezolano incumple las garantías individuales de la población y exhortó al mandatario a que levante las sanciones unilaterales que le impiden a la CIDH visitar el país. Mientras tanto, Juan Manuel Santos, presidente colombiano, señaló que es inaceptable que no se permita ayuda humanitaria en Venezuela. El mandatario colombiano aseveró que Perú y su gobierno insistirán para que el gobierno de Maduro retome la democracia. Esto fue en una reunión con su homólogo peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien lo recibió en Lima, en la capital peruana, en una reunión bilateral. Son las 6:45 minutos, vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Elegante, refinada, casual, son palabras que te definen si vistes en Capricho Diseños, con sus 2 tiendas en el nivel Acuario del Centro Sambil, frente al Acuario, y en la avenida Fuerzas Armadas entre la Urdaneta y la esquina de Socorro, justo al lado del puente. Tenemos tallas para la belleza de todos los tamaños y somos moda venezolana con calidad internacional. Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel Acuario del Centro Sambil y avenida Fuerzas Armadas, a pocos metros al norte de la avenida Urdaneta. Con Periquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. A las 6:48 minutos, información que rompe el celofán. Un gobernador de Venezuela ocultó fondos en Andorra y Suiza. Es una nota que trae El País, que firman los periodistas José Marirujo y Joaquín Gil. Rafael Lacaba, mandatario de Carabobo, cobró por intermediar para construir una refinería según las actas de un banco, y aparece una foto de Lacaba con Hugo Chávez. El gobernador del estado Carabobo venezolano de Carabobo, Rafael Lacaba, ocultó fondos en Suiza y Andorra, un país entre España y Francia blindado hasta el año pasado por el secreto bancario. El dirigente, que pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela, la formación de Nicolás Maduro, manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la banca privada de Andorra, según la documentación de esta institución financiera a la que ha tenido acceso el país. El representante de Carabobo participó en 2009 en Suiza en una sociedad de inversión de capital variable, un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la BPA. A través del Banco de Andorra, el mandatario intentó mover en 2009 los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos servicios
servicios de intermediación para la construcción de una refinería de petróleo. Según la entidad financiera, los informes de la BPA, que no precisan la suma que transfirió la Cava en estas operaciones, fueron redactados cuando el político era alcalde de Puerto Cabello, un municipio de 200.000 habitantes, donde se encuentra el puerto más importante de Venezuela. Para camuflar el rastro del dinero, según el banco, el mandatario recurrió a una alambicada estructura mercantil, colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad y tras ella un testaferro. Ya les digo, información que rompe el celofán. Iban a construir una refinería, no se sabe en calidad de qué. Intermedió Rafael Lacava, según nos cuenta El País. Y además de eso, se usó una estructura de, digamos, opacidad para ocultar el origen de los fondos. A le va a caer el carro de Drácula más tarde o más temprano. Mientras esto sucede, ¿qué pasa en PDVSA? Pensionados y jubilados de PDVSA exigen el pago de sus beneficios laborales. Ustedes escuchaban en La Fuerza es la Unión. Yo sé que mucha gente que escucha este programa se queda del programa de Chuo. Ustedes escuchaban en La Fuerza es la Unión el programa de Chuo Torrealba a Iván Freites contándoles cuál era la situación de descapitalización humana de PDVSA. La Asociación de Jubilados y Pensionados indicó que el presidente de la industria, Manuel Quevedo, dejó al personal afectado sin respuesta. El personal jubilado y pensionado de Petróleos de Venezuela, conglomerados en la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, no recibieron respuesta del presidente de la compañía, Manuel Quevedo, ni del personal de Recursos Humanos ante una solicitud de pago de una deuda calculada en 7.055.000 bolívares por trabajador, correspondiente a los beneficios del Fondo de Jubilados de 2016. El asesor institucional de la JIP, Douglas Pereira, informó este martes que el presidente de la organización, Héctor Villalobos, acudió a una reunión en la sede de PDVSA La Campiña para hablar con Quevedo sobre deudas y pagos correspondientes a 2016-2017. Aseguró que esperaron por más de 5 horas a Villalobos y sus acompañantes y nadie les dio una respuesta. El portal Finanzas Digital nos dice: plantean mesa técnica para buscar fórmulas que impidan caída de la producción petrolera en Occidente. El diputado Elías Mata, Unidad Zulia, vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, exhortó al presidente de PDVSA, general mayor de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, a crear una mesa técnica objeto de buscar fórmulas que impidan la caída de la producción petrolera en Occidente, la cual a su juicio asciende a 64%. Según Conindustria, esto es otra información, pero tiene que ver con la capacidad productiva del país. Según Conindustria, el 40% de las empresas está trabajando a 24% de su capacidad. La tarde de este martes, Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, estuvo presente en el programa Con Todo y Pensini para conversar sobre la situación económica y productiva de Venezuela. Olalquiaga aseguró que las empresas que existen en Venezuela están trabajando al 24% de su capacidad. De igual modo, destacó que lo que estamos viviendo es una devastación. El hecho de que tengas un país que no tiene actividades, resaltó con respecto al trabajo de las empresas del país. No cabe duda de que esto es así. Simplemente basta pasar por cualquier zona industrial o ni siquiera por cualquier zona industrial. Basta andar por Caracas luego de las 6 de la tarde para darse cuenta de que este país tiene la capacidad productiva mermada a la mitad. Se dice, publicó su inflaciómetro correspondiente a enero. El inflaciómetro estima que para una familia de 3 personas se necesitaban 18.764.161,32 bolívares para pagar una cesta de 61 bienes y servicios. Los alimentos subieron 3,64% en 15 días, los restaurantes 14,19%, los servicios 25,93%, la recreación ocio 8,82%, 21% higiene, 23,18% transporte. En 30 días, entre el 15 de enero y el 15 de febrero, los precios tuvieron una variación de 40,63%, 29,75% en alimentos, 56,37% en servicios, 68,91% en transporte y 125,84%
en productos de higiene. Para cerrar, información de sucesos, hallan 5 cuerpos maniatados y baleados. Los cadáveres de los infortunados fueron trasladados a la morgue de Bellomonte. Esto fue en la calle Cajigal, sector La Cuadra de la parroquia El Valle, municipio Libertador. Imagínense ustedes, estos son métodos del narcotráfico. Las víctimas fueron identificadas como Eduard José Peñandara, de 31, José Aquino Álvaro Camacho, de 29, Irmen del Carmen Peña Cañizales, de 69, Jaime Miro Rincón García, de 25, y Javier Enrique Rincón García, deben haber sido hermanos, de 29, maniatados de espalda en el suelo y con un impacto de bala en la cabeza. Terrorífico. 6:55 minutos. Este programa lo hicimos Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García, Leonel Espinosa, César Umbría y Rosa Vázquez en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habló, Pedro Garciotero, fue Titulares de la Mañana por RCR 750M. Que este 28 de febrero sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.